Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo calcular área lateral y total de una pirámide triangular. Entonces, va a ocurrir exactamente lo mismo que con los prismas. Tenemos aquí nuestro elemento geométrico de 3 dimensiones. Ese elemento geométrico lo podemos desdoblar hasta tener una planilla, la cual sin problemas podemos representar en una superficie plana. Eso quiere decir que es un elemento de 2 dimensiones. Al ser un elemento de 2 dimensiones, podemos calcularle el área. Entonces, para esto existen dos tipos de área: área lateral y total. Y es exactamente lo mismo que con los prismas. Bueno, casi lo mismo que con los prismas. El área lateral únicamente sirve para calcular el área de la pirámide, pero quitando la base. O sea, el área que ocupan únicamente las caras laterales. Tenemos aquí nuestro prisma, nuestra pirámide, perdón, la costumbre. Y si quitamos la base, tenemos únicamente las caras laterales. Entonces, el área lateral se refiere al área que ocupan esas caras laterales que forman a nuestro elemento geométrico, a nuestra pirámide. Y ya el área total, al igual que con los prismas, pues a esa área lateral le vamos a sumar el área de la base. Por eso les digo, es muy parecido al concepto de los prismas. La única diferencia es que, bueno, en los prismas teníamos dos bases, pero aquí únicamente tenemos una. Entonces, ¿cómo calculamos el área lateral? El área lateral de cualquier pirámide es muy similar a la que vimos con los prismas. Tenemos que sumar el área de cada una de las caras laterales. Sería veamos, área del triángulo 1 más área del triángulo 2 más área del triángulo 3 más, y así sucesivamente. Sin embargo, nosotros podemos ahorrarnos ese cálculo. O sea, básicamente para todas las pirámides, el área lateral se calcula sumando el área de cada uno de los triángulos. Les digo esto porque, bueno, nosotros vamos a trabajar con pirámides regulares. Pero en caso de que tengan una pirámide irregular, es decir, que la figura de la base sea un polígono con diferentes medidas en sus lados, entonces aplican este método, en donde van a sumar, porque van a tener diferentes áreas, van a sumar el área de cada una de las caras laterales. Pero como nosotros vamos a trabajar en pirámides regulares, el área lateral de cualquier pirámide se calcula con la siguiente fórmula: apotema de la pirámide por el perímetro de la base sobre 2. Entonces, con esta fórmula, sin importar la forma que tenga la base de la figura, vamos a calcular el área lateral. Si se dan cuenta, es algo muy curioso. Se parece mucho a las fórmulas que sirven para calcular el área de polígonos regulares, por ejemplo, el pentágono del hexágono, que es perímetro por apotema sobre 2. Entonces, son curiosidades que luego surgen de las matemáticas, y es cuando decimos, oh, o sea, lo podemos ver a distintos niveles. Y no solo aquí en las matemáticas, es algo interesante, pero podemos verlo en distintas formas, que varias fórmulas se repiten. Por ejemplo, no hemos hablado nada de física, pero nada más por decirles, ya si quieren pueden investigar la fuerza, ¿cómo puedo decirlo? La fuerza eléctrica. Esto es una cosa de física, les digo, no voy a meterme, nada más para que me entiendan, porque de por sí algunos conceptos de física sí son bastante difíciles de explicar. La fuerza eléctrica que existe entre dos partículas se determina con una fórmula. Y curiosamente, esa fórmula es la misma, o bueno, tiene la misma forma que la fuerza de gravedad que existe entre dos objetos. Entonces, son fórmulas muy semejantes, obviamente cada uno con sus parámetros. Uno, pues por ejemplo, las cargas que tienen, qué tanta corriente, por así decirlo, no estoy diciendo que sí sea correcto, sino para que sea más entendible. Por ejemplo, en la fórmula de la fuerza eléctrica, nosotros utilizamos la cantidad de, por así decirlo, de carga eléctrica, de electricidad que tienen los elementos.
y en la fuerza magnética la cantidad de masa que pesan o que tienen los elementos. O sea, les digo, no es así realmente, nada más es como para hacer analogías. Pero o sea, las fórmulas de esos dos elementos, fuerza eléctrica y fuerza gravitatoria o fuerza de la gravedad, tienen las mismas ecuaciones, las mismas fórmulas. Entonces, ya me estoy desviando, algo similar está ocurriendo aquí. El área lateral de cualquier pirámide tiene una fórmula muy parecida al área de cualquier polígono regular. Y bueno, el área total es igual al área lateral más el área de la base. Ahí está. Entonces, con estas dos fórmulas básicamente nosotros vamos a calcular lo que es el área lateral y el área total. Y bueno, ahí pues ya hay unos pequeños cambios. Por ejemplo, el perímetro de la base, eso ya depende de la figura, y el área de la base también depende de la figura. Todo lo referente a la base es lo único que va a cambiar, porque depende de la figura que nosotros tengamos en la base. Pero de ahí en fuera es exactamente lo mismo. Esto va a ser igual para todas las pirámides que nosotros veamos. Y bueno, aquí era lo que les decía, es muy parecido a los prismas. La única diferencia es que aquí nada más tenemos una sola base, no tenemos dos. Entonces vamos con nuestro primer ejemplo. Veamos. Queremos calcular el área lateral total de una pirámide que tiene los siguientes datos. Un apotema de 10 centímetros y un lado de 5 centímetros. Entonces primero vamos a ubicar los datos. Recordemos, ¿cuál es el apotema de la pirámide? Es una recta que va del vértice, del ápice, a uno de los puntos medios o al punto medio de uno de los lados. Por ejemplo, hagan de cuenta que aquí va a ser la mitad. Este sería el apotema de la pirámide. Recuerden, el apotema de la pirámide es diferente a la altura, porque la altura es una recta perpendicular que no pasa. Quizá pueda haber pirámides en donde pase por un pedacito, pero no pasa en su totalidad por cada una de las caras laterales. Y en cambio, el apotema de la pirámide pasa por toda la cara lateral. Entonces, aquí con mi pirámide, se supone que esta era una caja de regalo y ya lo estoy usando como pirámide. Entonces aquí está. Esta sería el apotema de la pirámide. Observamos que pasa sobre la cara lateral, y en cambio la altura estaría, por así decirlo, acá adentro. Y observen, parte del vértice al centro, pero no está atravesando las caras laterales. Aquí bueno, se ve que las toca porque pues, está muy grueso, pero imagínense que es una línea muy pequeña, no toca esas caras, las toca únicamente en el vértice, pero de ahí en fuera no las toca. Entonces les digo, no se vayan a confundir. La altura de la pirámide es completamente diferente al apotema de la pirámide. Y bueno, el lado de la figura base sería este. Dejen borrar estas marcas. Ahí está, sería de 5 centímetros. Y este sería de 10 centímetros. Entonces son las medidas que nosotros necesitamos. Ahora, calcular el área lateral y el área total. Entonces, primero empezamos con el área lateral. Apotema de la pirámide, ya lo tenemos por perímetro de la base sobre 2. El perímetro de la base no lo tenemos. Sin embargo, sí lo podemos calcular debido a que se trata de una figura regular. Entonces, perímetro de la base es igual a... Recordemos que el perímetro es la medida del contorno de la figura. Es decir, vamos a sumar la medida de cada uno de los lados. Bueno, aquí como la base es un triángulo, entonces tenemos 3 lados. Sería la medida del lado 1 más la medida del lado 2 más la medida del lado 3.
Entonces, perímetro de la base es igual. Recordemos lo que les había comentado hace un momento. Y bueno, en casi todos los videotutoriales estamos trabajando únicamente con pirámides regulares, es decir, la figura de la base regular. Quiere decir que la medida de todos los lados va a ser la misma. Entonces, si este lado mide 5 centímetros, este lado también va a medir 5 centímetros y este lado también va a medir 5 centímetros. Entonces, perímetro de la base es igual a 5 más el lado 2 que mide 5 más el lado 3 que mide 5. Y eso es igual a 5 más 5, 10 más 5, 15. Como todos estamos trabajando en centímetros, sus unidades son centímetros. Ahí está. Entonces ya tenemos el perímetro. Ahora sí ya podemos calcular el área lateral. Área lateral es igual a apotema, tenemos que es de 10, por el perímetro de la base, que aquí tenemos es de 15, sobre 2. O sea, lo único que estoy haciendo es cambiando estas letras por los datos. Realizamos las operaciones y tenemos lo siguiente. Esto es igual, 10 por 15, 150 y abajo el 2. Realizamos una división y tenemos lo siguiente. Esto es igual a 75. Entonces, área lateral es igual a 75. Como todos lo estamos trabajando en centímetros, sus unidades también son centímetros. Pero como estamos hablando de área, son unidades de área, centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos el área lateral. Ahora tenemos que calcular el área total. Para eso tenemos que checar los datos que tenemos. Tenemos área lateral, pero no tenemos área de la base. Entonces, para eso tenemos que calcular este valor. Veamos. Área de la base. Como es un triángulo, nosotros tenemos que calcular el área de ese triángulo. Entonces, para eso vamos a necesitar la fórmula de el área del triángulo. Su fórmula es base por altura sobre 2. Para este caso necesitamos conocer la altura del triángulo. No la tenemos, pero les voy a decir una fórmula que nos permite calcular el área de un triángulo equilátero aunque no conozcamos su altura. Este caso es general para cuando el triángulo no es regular, pero si el triángulo es regular podemos utilizar otra fórmula. La fórmula es la siguiente: área de la base es igual a 0.433 por la medida de su lado al cuadrado. Pero les digo, esta fórmula solo la vamos a ocupar si el triángulo es regular, si es equilátero. Vamos a ponerle aquí equilátero. Ahí está. Pero si no es equilátero, entonces sí tenemos que utilizar esta fórmula. Y sí nos deben dar la altura del triángulo. Bueno, déjenlo pongo con H minúscula para no confundirnos. Entonces, nada más que ojo, esta altura es la altura de la figura base, no la altura de toda la pirámide. Son cosas completamente diferentes. Entonces, les digo, para cualquier triángulo necesitamos conocer su base y su altura. Esta fórmula la aplicamos para cualquiera: equilátero, isósceles, escaleno, rectángulo, cualquiera. Pero si el triángulo es equilátero, o sea, es un equilátero. Si el triángulo es equilátero, es decir que es un polígono regular, porque todos sus lados miden lo mismo, entonces podemos aplicar esta fórmula. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Veamos. Bueno, sustituimos primero los datos. Área de la base es igual a
0.433 por el lado, aquí lo tenemos, es 5 al cuadrado. Cuando tenemos este tipo de operaciones, primero realizamos las potencias. Área de la base es igual a 0.433, 5 al cuadrado nos da 25. Y esto sí no sé cuánto sea, vamos a hacerlo ahora sí de este lado. Por 25. 5 por 3, 15, llevamos una. 5 por 3, 15 y una, 16, llevamos una. 5 por 4, 20 y una, 21. 2 por 3 son 6, 2 por 3 son 6, 2 por 4 son 8. Realizamos la suma y tenemos 5, aquí sería 12, llevamos una. 6, 7 y 8, no llevamos nada, y 10. Y el punto decimal iría acá. Entonces, área de la base es igual a 10.825. Entonces, como todo lo estamos calculando en centímetros, sus unidades también van a ser centímetros, pero van a ser centímetros de área, centímetros cuadrados. Y este sería el resultado. Ahora ya tenemos el área de la base y el área lateral, ya podemos calcular el área total. Entonces, área total es igual a el área lateral, que nos resultó de 75, más el área de la base, que nos resultó de 10 puntos de cacho. Y esto es igual a 85.825. Ahora, como todos estamos trabajando en centímetros, sus unidades también van a ser centímetros, pero centímetros de área, centímetros cuadrados. Y este sería el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple, no es nada novedoso, es exactamente lo mismo que vimos con los prismas, nada más que bueno, cambian un poquito las fórmulas, pero de ahí en fuera es exactamente lo mismo. Primero tenemos que calcular el área lateral, ya después calculamos el área de la base para poder calcular el área total. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo, es muy parecido al anterior. Calcular el área lateral y total de una pirámide triangular regular que posee las siguientes medidas. Su apotema de pirámide es de 26 centímetros y el lado es de 10 centímetros. Entonces, bueno, escribiendo las medidas sería aquí 10 centímetros y aquí sería 26 centímetros. Entonces, calcular área lateral y total. Bueno, lo importante es que nos dijeron que es una pirámide regular. Es decir, que la figura que tenemos en la base es un polígono regular, o sea, un triángulo equilátero en donde todos sus lados tienen la misma medida, 10, 10, 10. Cuando la pirámide es regular, podemos utilizar sin problemas esta fórmula. De hecho, lo voy a poner aquí. Regular. También esta fórmula la podemos utilizar para pirámides triangulares regulares. Esta sí nada más es para la triangular, no crean que es para todos, no, nada más es para la regular. Entonces, ya nos están diciendo, es una pirámide regular, entonces podemos utilizar esta fórmula y esta. Y bueno, esta del área total pues es para cualquier pirámide, ahí no hay tanto problema. Entonces empezamos, calcular área lateral. Necesitamos el apotema de la pirámide, que aquí está, es esta medida, por el perímetro de la base. No lo tenemos, entonces hay que calcularlo. Perímetro de la base es igual a la suma de la medida de cada uno de sus lados. Como es un triángulo, tiene 3 lados, entonces vamos a sumar las 3 medidas, una de cada lado. Entonces, perímetro de la base es igual, como habíamos comentado, es un triángulo regular, un triángulo equilátero, en donde todos sus lados van a medir lo mismo.
Entonces quiere decir que cada uno de los lados, para este caso, va a medir 10 centímetros. 10 más 10 más 10. Y eso va a ser igual a 30. Como todos estamos trabajando en centímetros, sus unidades también van a ser centímetros. Pero como con el perímetro nada más medimos contornos, o sea, puras líneas, van a ser centímetros sencillos. Entonces ya tenemos el perímetro de la figura de la base. Ahora sí ya podemos calcular el área lateral. Área lateral es igual a apotema de la pirámide, 26, por el perímetro de la figura de la base. Y todo eso sobre 2. Entonces, 26 por 3, no sé cuánto sea. Vamos a hacerlo de este lado. 26 por 30. 3 por 6 son 18, llevamos 1, 7, 0. Entonces sería 780. Déjenme nada más verifico. 6, 18, llevamos 1, 2, 3 por 2 son 6, 1, 5. Esto es igual a 780 entre 2. Realizamos esa división y el resultado sería 390. Entonces dejen verifico, a ver, 780 entre 2. Un número multiplicado por 2 nos dé 7, sería 3. 3 por 2 son 6, para 7, 1, bajamos el 8. Un número multiplicado por 2 nos dé 18, sería 9. 9 por 2, 18, por 18, 0, bajamos el 0. Y como no alcanza, ponemos 0. Entonces sí, ese es el resultado. Área lateral es igual a 390. Como todos lo estamos trabajando en centímetros, sus unidades van a ser centímetros. Pero, como estamos hablando de área, van a ser centímetros de área, centímetros cuadrados. Y ya tenemos el resultado del área lateral. Ahora vamos a calcular el área total. Para calcular el área total necesitamos el área lateral, ya la tenemos, y el área de una base, esa no la tenemos. Como es un polígono regular, entonces podemos calcularlo con la siguiente fórmula. Entonces, área de la base es igual a 0.433 por el lado al cuadrado, 10 a la 2. Vamos realizando esas operaciones. Área de la base es igual a 0.433 por 10 a la 2 nos da 100. Y entonces, área de la base es igual a 0.433 por 100 nos da 43.3. Ahora, como todos estamos trabajando en centímetros, sus unidades van a ser centímetros, pero centímetros de área, centímetros cuadrados. Y este es el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple, no hemos hecho nada novedoso, exactamente igual que el ejemplo anterior. Ahora ya nada más nos falta calcular el área total. Esa la calculamos sumando las dos áreas, el área lateral y el área de la base. Entonces, área total es igual a, aquí tenemos área lateral, 390 más 43.3. Realizamos esa suma y tenemos lo siguiente. Área total es igual a, ¿qué es? 433.3. Como todos estamos trabajando en centímetros, sus unidades también van a ser centímetros, pero centímetros de área. Y este es el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. Es exactamente lo mismo que hemos visto con los prismas, nada más que ahora pues estamos ocupando estas fórmulas. Con esta, si la pirámide es regular, con esta fórmula calculamos el área lateral. Y bueno, esta va a ser igual para todas las pirámides. Y también,
si es una pirámide regular, nosotros calculamos el área de la base, nada más en este caso porque es un triángulo, con esta fórmula. Les digo, esta nada más es para las pirámides triangulares regulares, no es para todas, nada más para las pirámides triangulares regulares. Y entonces, si no fuera regular, lo calculamos con la fórmula normal, de base por altura sobre 2. Pero obviamente, bueno, con altura pequeña. Pero obviamente ya para eso pues necesitaríamos la altura del triángulo. No la altura de la pirámide, no se confundan. La altura del triángulo, nada más de la figura de la base. Y entonces, este es el ejercicio. Vamos con otro ejemplo. Va a ser muy parecido, pero voy a hacer un pequeño cambio. Ahora, en vez de que nos den el apotema de la pirámide, nos van a dar la altura de la pirámide y el apotema de la base. Entonces, vamos a borrar todo esto. Ahí está. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a dejarle el lado igual, de 10 metros. La altura de la pirámide, por eso le estoy poniendo con H mayúscula para diferenciarlo de esta, va a ser de 40 metros. Y el apotema de la base va a ser de 30 metros. Aquí, ¿cómo le hacemos? Observen. Para calcular el área lateral, bueno, antes que nada, que sea una pirámide triangular regular. Ahí está. Entonces, al ser regular, quiere decir que podemos ocupar esta fórmula y esta. Déjenlas, remarco. Esta y esta. Les digo, estas son para cuando la pirámide triangular es regular. Cuando no es regular, entonces tendremos que ocupar esta fórmula o esta. Entonces, es una pirámide regular. Tenemos estas medidas. Si queremos calcular el área lateral, necesitamos el apotema de la pirámide, pero no lo tenemos. Tenemos la altura y el apotema de la base. Recordemos que el apotema de la base es una recta que va del centro de la figura al punto medio de cualquiera de sus lados. Por ejemplo, algo así, más o menos. Entonces, este es el apotema de la base. Y lo que nosotros necesitamos es esta medida, pero no nos la están dando. Entonces, ¿cómo le hacemos? Recuerden, para eso existe una fórmula que permite relacionar el apotema de la pirámide, el apotema de la base y la altura de la pirámide. Esa fórmula es la siguiente. Apotema de la pirámide es igual a raíz de altura al cuadrado más apotema de la base al cuadrado. Y entonces, con esta fórmula, nosotros ya ahora sí podemos calcular el apotema de la pirámide. Es el dato que nosotros necesitamos para poder calcular el área lateral. Entonces, nada más recapitulando. Por lo general se da el apotema de la pirámide, ya con eso calculamos. Pero en caso de que no, nos deben dar estos dos datos: la altura de toda la pirámide y el apotema de la base, o sea, esta línea. Y a partir de estos dos datos, con esta fórmula, ya podemos calcular el apotema de la pirámide y ahora sí calcular el área lateral. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, sustituimos los datos. Raíz de h al cuadrado, eso nos da, bueno, primero, h es igual a 40. Más apotema de la base es igual a 30. Ahí está, vamos realizando las operaciones. Esto es igual, primero, cuando tenemos ese tipo de operaciones, primero realizamos las operaciones que están dentro de la raíz y empezamos con las potencias. 40 a la 2 nos da 1600, más 30 a la 2 nos da 900. Esto es igual, ahora sí realizamos la suma.
1600 más 900, 2500. Y ahora sí, ya que tenemos un solo resultado adentro de la raíz, podemos calcular esa operación. La raíz cuadrada de 2500 es igual a 50. Entonces, quiere decir que el apotema de la pirámide es igual a 50. Como todos estamos trabajando en metros, sus unidades son metros. Y entonces ya tenemos el apotema de la pirámide. Y ahora sí, ya con eso podemos calcular el área lateral. Entonces, nada más para que no se me pierdan, aquí tengo esto. Entonces, esta recta que va del vértice al punto medio y que pasa por la cara lateral es el apotema de la pirámide, es decir, AP. El apotema de la base es una recta que va del centro de la pirámide a el punto medio, y la altura de la pirámide es una recta que va del centro al vértice de la pirámide, así. Pero la altura es una recta perpendicular. Entonces, esas son las tres rectas. De esto ya lo vimos más detalladamente cuando hablamos en general de todas las pirámides. Entonces, con esta fórmula, ustedes van a poder calcular el apotema de la pirámide a partir de la altura y del apotema de la base. Les tienen que dar estos dos datos para poder obtener el apotema de la pirámide. Y ya con eso, ahora sí podemos calcular el área lateral. Entonces, vamos a hacerlo. Ya tenemos el apotema de la pirámide para calcular el área lateral. Nos faltaría el perímetro de la base. Perímetro de la base. Recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados de la figura que tenemos en la base. Como desde un principio nos dijeron que es que la base es un polígono regular, entonces quiere decir que todos sus lados tienen la misma medida. Entonces, como son tres lados, vamos a sumar la medida de esos tres lados. 10 más 10 más 10. Y esto es igual a 30. Y sus unidades, bueno, como todos estamos trabajando en metros, sus unidades van a ser metros. Entonces ya tenemos el perímetro de la base. Y ahora sí ya podemos calcular el área lateral. Área lateral es igual a apotema de la pirámide que acabamos de calcular, 50, por el perímetro de la figura base, que ahí tenemos que es de 30, sobre 2. Y esto es igual, 50 por 30, eso nos da 5 por 3, 15. 1500 entre 2. Y esto es igual a 750. Como todos estamos trabajando en metros, sus unidades van a ser metros, pero metros de área, o sea, metros cuadrados. Y este sería el resultado. Entonces ya tenemos el área lateral. Ahora nos faltaría el área total. Pero para calcular el área total necesitamos el área de la figura base. Entonces, como es un triángulo equilátero, podemos utilizar esta fórmula. Si no fuera un triángulo equilátero, utilizaríamos esta fórmula. Pero para eso necesitamos conocer su altura. Entonces vamos a hacer eso. Veamos. Entonces, primero, área de la base es igual a 0.433 por L, aquí lo tenemos que es 10, a la 2, realizamos las operaciones y tenemos lo siguiente, 0.433, 10 a la 2 nos da 100. Y realizando esa operación tenemos que el área de la base es igual a 0.433 por 10 nos da 43.43. Como todos lo estamos trabajando en metros, sus unidades van a ser metros, pero van a ser metros de área, metros cuadrados.
Bueno, esto es un valor, o sea, para no perdernos los resultados originales. Ahora ya tenemos el área de la base y ya tenemos el área lateral. Ya podemos calcular el área total. Área total es igual a el área lateral, que calculamos es de 750, más el área de la base, que calculamos del 43.3. Realizamos esa suma y tenemos lo siguiente: área total es igual a 793.3. Como todos lo estamos trabajando en metros, sus unidades van a ser metros, pero metros cuadrados. Y ahora sí ya tenemos también el área total, área lateral y área total. Entonces, como ven, es exactamente lo mismo que habíamos hecho con los ejemplos de hace un momento. La única diferencia es que ahora ya no nos dieron el apotema de la pirámide, nos dieron otros dos datos: la altura de toda la pirámide y el apotema de la base. Pero a partir de estos dos datos, aplicando esta fórmula, esta no se les debe de olvidar, porque es general para todas las pirámides, bueno, pirámides regulares. Aplicando esta fórmula podemos encontrar el apotema de la pirámide. Y ahora sí, ya que lo tenemos con este dato y los lados, la medida de los lados, nosotros podemos calcular el área lateral. Ahora, pueden existir ocasiones en las que no nos den el apotema de la base. Si quieren, ahorita ponemos un ejemplo de eso. Nada más nos dan eso, el lado y la altura. ¿Cómo le haríamos? Para eso existe otra fórmula. La fórmula que nos permite encontrar el apotema de la figura base es la siguiente: es igual a raíz de 3 sobre 6 por el lado. Entonces, con esta fórmula, bueno, esta también, ojo, esta solo es para triángulos equiláteros. Entonces, con esta fórmula ya podemos encontrar el apotema de la base cuando nada más nos dan el lado y la altura de la pirámide. Entonces vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo: calcular el área lateral y total de una pirámide triangular regular que tiene estas dos medidas, un lado de 60 metros y una altura de 40 metros. Entonces aquí pues no tenemos casi nada, nada más tenemos el lado y la altura. Y de hecho casi en todas las pirámides, incluso cuando queremos construir una, estos son los datos que nos dan, son los más importantes: la altura y el lado de cada uno de los, o la medida de cada uno de los lados de la figura de la base. Entonces, ¿cómo le hacemos? Cuando tengamos este tipo de casos, primero tendríamos que calcular el apotema de la base. Ese lo podemos calcular con esta fórmula. Entonces, vamos a calcular el apotema de la base. Apotema de la base, eso es igual a raíz de 13 es aproximadamente 1.7. Vamos a dejarlo así para no realizar cálculos tan largos y no tardarnos. Lo importante es aprender a hacer el área lateral y total. Las operaciones pues ya sabemos y tenemos la calculadora que nos puede ayudar. Sobre 6 por 60. Esto es igual. Realizamos la multiplicación y la división y el resultado sería 1.7 por 10 y esto sería igual a 17. Como todos estamos trabajando en metros, sus unidades son metros. Entonces, este es el resultado. Ya tenemos el apotema de la base y a partir de este podemos calcular el apotema de la pirámide con esta fórmula. Porque ya tenemos altura y apotema de la base. Entonces vamos a sustituir los datos. Entonces primero vamos a irlo haciendo por pasos porque si son muchas operaciones. Este ya es de los ejercicios más completos que pueden existir. Entonces, nada más recapitulando. Cuando nos pidan área lateral y total de cualquier pirámide, en este caso pues estamos trabajando con la pirámide triangular,
pero ya lo veremos más adelante con otras pirámides. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: cuando nada más nos den el lado y la altura de la pirámide, entonces primero tenemos que calcular el apotema de la base. Lo calculamos con esta fórmula. Como aquí lo dice, esta fórmula solo es para triángulos equiláteros. Para cuadrados, pentágonos, hexágonos tiene su propia fórmula. Esta nada más es para triángulos equiláteros. Entonces calculamos el área de la figura base. Perdón, el apotema de la figura base. Aquí está. El siguiente paso, ya con ese valor, qué feo, 2, ahí está. Ya con ese valor, ya podemos calcular el apotema de la pirámide. Entonces, para eso utilizamos la siguiente fórmula, que es la raíz cuadrada de altura de la pirámide al cuadrado más el apotema de la base al cuadrado. En otras palabras, tenemos lo siguiente. Sustituimos los valores. La altura que nos están diciendo es de 40 al cuadrado más el apotema de la base que encontramos que es de 17 al cuadrado. Realizamos las operaciones y tenemos lo siguiente. Esto es igual 40 al cuadrado, eso nos da 1600 más 17 al cuadrado, no sé cuánto sea, vamos a hacerlo de este lado. 17 por 17, 7 por 7, 49. Ahí está. Ahora llevamos 4. 7 por 1, 7 y 4, 11. Y ahora vamos con el 1. Aquí sería 7 y aquí sería 1. Sumamos 9, 7 más 1, 8. Y 1 más 1, 2. Déjame verifico. 7 por 7, 49. Llevamos 4. 7 por 1, 7 y 4, 11. No llevamos nada. 1 por 7, 7, 1 y 1, 9. 1 y 7, 8. No llevamos nada. 1 y 1, 2. Más 289. Ahí está. Y esto es igual. Bueno, aquí me faltó poner apotema de la pirámide es igual. Aquí le pongo su número 2. O sea, segundo paso. 1600 más 289. 1889. Y bueno, aquí podríamos calcular la raíz de forma manual. Aquí la voy a calcular rápido con la calculadora para no tardarnos. Les digo, el objetivo es que sepamos cómo calcular el área lateral y total, no enfocarnos tanto en las operaciones. Les dije que en un momento iba a llegar, en algún momento nosotros teníamos que utilizar la calculadora. Ya empieza a llegar ese momento. Entonces 1889 raíz 43.46. Eso es igual a 43.46. Como todos lo estamos trabajando en metros, sus unidades van a ser metros. Entonces ya tenemos el apotema de la pirámide, es decir, ya tenemos la medida de esta línea. Entonces, nuevamente recapitulando, porque les digo, este es el ejemplo más completo para que no se me vayan perdiendo. Nos piden área lateral, total, ese ya lo sabemos. Nos dan dos datos, únicamente la altura de la pirámide y el lado de la figura de la base. Entonces, cuando nada más tenemos estos dos datos, necesitamos obtener el apotema de la pirámide, pero no podemos obtenerlo. Así que primero obtenemos el apotema de la base con esta fórmula. Ya que lo encontramos, ahora sí podemos calcular el apotema de la pirámide con esta fórmula. Si se dan cuenta, por eso puse en este orden las fórmulas. Primero sería calcular esto, aplicar esa fórmula, porque el lado si lo tenemos, y ya después sería aplicar esta fórmula. De hecho, déjense lo explico aquí. Primero aplicamos esta y luego aplicamos esta. Y ahora ya tenemos todo lo que necesitamos. Ya tenemos el apotema de la pirámide y ya tenemos, bueno, nos falta el perímetro, pero eso lo podemos calcular con el lado. Entonces, ahora sí ya podemos empezar con el cálculo del área lateral. Entonces, siguiente paso, paso 3, sería calcular primero el perímetro de la figura de la base, ya que es el que necesitamos para obtener el área lateral. Perímetro de la figura base es igual a, bueno, aquí déjenle cambio, ahí está, porque ya es otra medida, 60 metros, ahí. Entonces, perímetro de la figura base,
¿Cómo lo calculamos? El perímetro, recuerden, es la medida de todos los lados de la figura. Vamos a sumar la medida de cada uno de los lados. Como tenemos 3 lados, vamos a sumar la medida de esos 3 lados. Como nos está diciendo que la pirámide es regular, quiere decir que la figura de la base, todos sus lados van a tener la misma medida, 60, 60, 60. Entonces vamos a sumar la medida de cada uno de esos lados. Es decir, vamos a sumar el 60 3 veces. 60 más 60 más 60, eso es igual a 180. Como todos lo estamos trabajando en metros, sus unidades son metros. Metros sencillos, porque la pirámide pues mide con el perímetro mide contornos. Entonces, ya tenemos el perímetro de la figura base. Ahora, sí podemos calcular el área lateral. Sería el siguiente paso. Entonces, área lateral es igual a el apotema de la pirámide, que nos salió de 43.46 por 180 entre 2. Entonces vamos a realizar esas operaciones. Primero la multiplicación de arriba. Voy a realizarla de este lado. Entonces 43.46 por 180. 8 por 6 son 48, llevamos 4. 8 por 4 32 y 4 36, llevamos 3. 8 por 3 son 24, 3 son 27, llevamos 2. 8 por 4 32 y 32 y 2 34. Y luego aquí sería 6, 4, 3, 4. Realizamos la suma y tenemos 8, 6 y 6 12, llevamos 1, 1 y 7 y 8 y 4 12, llevamos 1, 1 y 4 son 5 y 3 8 y 7 y el 0. Dejen verifico la suma por cualquier cosa. 8, 6 y 6 12, llevamos 1, 1 y 7 son 8 y 4 12, llevamos 1, 1 y 4 son 5 y 3 son 8, no llevamos nada. 3 y 4 7, parece ser que es correcto. Ahora el punto decimal iría acá. Entonces, esto es igual a, ¿qué es? 7822.8 sobre 2. Ahí está. Y esto es igual, no sé cuánto sea. Vamos a hacer la división, pero ¿en dónde? A ver, de este lado. Así que es una división relativamente simple. 7, 8, 2, 2.8 entre un número multiplicado por 2 más de 7 sería 3, 3 por 2 son 6. Para 7 son 1, bajamos el 8, número multiplicado por 2 más de 18 sería 9, 9 por 2 18, para 18 0, bajamos el 2, número multiplicado por 2 más de 2 sería 1, 1 por 2, 2, para 2 0, bajamos el 2, número multiplicado por 2 más de 2 sería 1, 1 por 2, 2, para 2 0, bajamos el 8, un número multiplicado por 2 más de 8 sería 4, 4 por 18, para 8 son. Y entonces, bueno, y el punto decimal iría acá. Entonces el resultado es igual a 3911.4. Voy a ponerlo de este lado. Área lateral es igual a 3911.4. Como todos estamos trabajando en metros, sus unidades van a ser metros, pero metros de área, metros cuadrados. Entonces ya tenemos el primer cálculo. Ahora vamos a calcular el área de la base, porque es la que necesitamos para calcular el área total. Entonces, 5. Esto es algo que yo les recomiendo. Va a haber ocasiones, y no solo aquí, sino en otras ramas de la ciencia, como por ejemplo en biología, en química, en electrónica, en física, en donde vamos a tener que realizar muchos cálculos. Antes pues nada más era, pues calcular el volumen, este valor por este y ya. Calcular área, este valor por este y ya. Pero va a haber ocasiones en las que tenemos que realizar muchos cálculos para obtener un resultado. Entonces, cuando llegue a pasar eso, yo les sugiero que cuando hagan sus apuntes vayan enumerando los pasos, así como le voy haciendo, para que lleven un orden y sepan qué es lo que vamos haciendo. Y si es posible, remarquen el resultado
que obtuvieron y relaciónenlo, por ejemplo, este 17 con este, para saber de dónde vienen todos los datos. Entonces por eso yo lo voy enumerando así, para que no digan, no, ¿y ahora qué hizo? ¿Y ahora qué hizo? Sino para que vean la secuencia de pasos. Entonces, ahora les digo, sería calcular el área de la base. Para eso, bueno, como es un triángulo regular, un triángulo equilátero, podemos utilizar esta fórmula. Entonces, esto es igual. Sustituimos los datos. 0. Bueno, déjenlo escribo. Área de la base es igual a 0.433 por el lado al cuadrado. 60 al cuadrado. Realizamos esas operaciones y tenemos lo siguiente. Aquí sería 0.433 por 60 al cuadrado nos da 3600. Y ahora ya nada más vamos a realizar esta multiplicación. Voy a borrar esto, ya no lo necesitamos. Entonces tenemos lo siguiente, sería aquí 0.433 por 3600 por, entonces sería 6 por 3 son 18, llevamos una, 6 por 3 18 y una 19, llevamos una, 6 por 4 24 y una 25. Luego 3 por 3 son 9, 3 por 3 son 9 y 3 por 4 12. Realizamos la suma y tenemos aquí 8, 8, llevamos una, 9 y una 10 y 5 15, llevamos una, 2 y 2 son 4 y una son 5 y el 1 y los dos ceros que nos hicieron falta. Y ahora el punto decimal iría aquí. Y entonces el área de la base es igual a 1558.8 1558.8 metros cuadrados. Son metros cuadrados porque todos estamos trabajando en metros cuadrados. Y ya nada más, ya tenemos el área lateral y el área de la base. Ya nada más faltaría el área total, que es sumar el área de las dos bases. Entonces, área total es igual a, veamos, 3911.4 más 1558.8. Eso es igual, veamos, para no equivocarme, 8 y 4 son 12, llevamos una y 8 son 9 y una son 10, bueno el punto aquí 10, llevamos una y 5 son 6 y una son 7, no llevamos nada, 5 y 9 son 14, llevamos una y 3 son 4 y una son 5. Y ese sería el resultado final. Como todos estamos trabajando en metros y estamos hablando de áreas, sus unidades son metros cuadrados. Y este sería el resultado. Entonces, como ven, no es difícil. Nada más es ir llevando la secuencia. Se hacen muchos pasos, pero es cuestión de ir entendiendo. Pues observamos todas las fórmulas. Veamos. Área total. Me falta área lateral, entonces tengo que calcular. Aquí está. Área lateral. Me falta el área, el apotema de la pirámide y el perímetro de la base. Vamos a calcular. Bueno, el perímetro de la base, ese es fácil. Entonces, me falta este dato. Entonces vamos a la fórmula de este dato. Veamos. Tengo altura, pero no tengo el apotema de la base. Me falta este dato. Lo puedo calcular con esta fórmula. Y bueno, aquí si ya tengo este dato, ya puedo empezar a calcular en forma de cadenilla. Entonces, ese es el chiste de este ejemplo. De que vayan, empiecen a desarrollar esa capacidad para resolver problemas en forma de cadena. Porque ya más adelante van a observar que los problemas no se pueden resolver solo multiplicando, dividiendo, sumando, restando. Sino que necesitamos ir resolviendo una operación y el resultado lo ocupamos en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, y así. Entonces,
Este es el procedimiento que seguimos para calcular el área lateral y total de una pirámide triangular cuando solamente nos dan la medida del lado y la altura. Calculamos primero el apotema de la base. Con ese, empleando esta fórmula, ya podemos calcular el apotema de la pirámide. Ya que tenemos el apotema de la pirámide, podemos calcular el área lateral. Que bueno, para eso pues, tendremos que calcular el perímetro de la figura base. Ya que tenemos el área lateral, ahora podemos calcular el área de la base. Y ya con el área lateral y el área de la base, ahora sí podemos calcular el área total. Este es nuestro último ejemplo. Ahora es una pirámide triangular, pero observamos que cada uno de los lados de la pirámide tiene diferente, de la base de la pirámide tiene diferente medida. Eso quiere decir que ya no es regular, porque el triángulo de la base no es equilátero, es una pirámide irregular. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, de entrada, sabemos que esta fórmula ya no la podemos ocupar, y tampoco esta, porque estas solo las ocupamos cuando la pirámide es regular. Pero en este caso observamos que no es regular. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para el área lateral, entonces tendríamos que ocupar esta fórmula. Y para el área de la base, pues la típica. Base por altura sobre 2. Entonces, observamos lo siguiente. Nos están dando el apotema de la pirámide. Es de 10 centímetros. La altura, esta h, como es minúscula, es la altura del triángulo de la base, que es de 5 centímetros. Y nos dan las medidas de cada uno de los lados. 15 centímetros, 20 centímetros y 12 centímetros. Aquí vamos a dar por hecho que el apotema va a ser igual para cada una de las caras laterales. Pero también pueden presentarse los casos en donde las caras tengan diferentes apotemas. Por ejemplo, este mide 10, aquí mediría 12 y aquí 15. Pero para facilidades de cálculo y para explicar todo esto de el área lateral y total de pirámides triangulares irregulares, vamos a considerar que mide 10 el apotema de todas las caras laterales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para calcular el área lateral de forma general, o sea, para todas las pirámides, tenemos que sumar el área del primer triángulo con el área del segundo triángulo con el área del tercer triángulo. En este caso nada más sería hasta este punto, porque nada más tenemos 3 caras laterales. Entonces tenemos que calcular el área de cada uno de los triángulos. Entonces, para calcular el área de cada uno de los triángulos, utilizamos la fórmula que ya conocemos. El área de cualquier triángulo es igual a base por altura sobre 2. Ahora vamos a analizar los datos. Aquí ya tenemos las bases de cada uno de los triángulos. ¿Por qué? Bueno, de este triángulo es obvio. Su base, su medida base es esta. Es 15 centímetros. Ahora, de este triángulo, ¿cuál es su base? Si nosotros armamos la plantilla, vamos a observar que este lado va a coincidir con este. Entonces, eso quiere decir que estos dos lados miden lo mismo. Y si este lado mide 12 centímetros, quiere decir que este también mide 12 centímetros. Lo mismo va a ocurrir con este lado. Al ir doblando esta planilla, nos vamos a dar cuenta que este lado va a coincidir con este. Si van a coincidir porque ambos, eso significa que ambos tienen la misma medida. Si este lado mide 20 centímetros, entonces este mide 20 centímetros. Entonces ya tenemos las 3 bases, cada una de las bases de cada uno de los triángulos. Ahora nos faltaría identificar sus alturas. ¿Recuerdan lo que habíamos visto de apotema en videotutoriales anteriores? Bueno, apotema de la pirámide. Que el apotema de la pirámide es la altura de las caras laterales. Es decir, este valor corresponde, aquí tengo mi maqueta. Observen, esta es mi pirámide. Hagan de cuenta que desaparecen todas las caras y nada más queda esta. Es un triángulo normal. Si lo vemos como pirámide, esta sería su apotema. Pero si lo vemos como un triángulo sencillo, ese apotema se convierte en altura. Entonces, el apotema de la pirámide en realidad es la altura de cada uno de los triángulos que están en las caras laterales. Entonces, quiere decir que si este apotema mide 10 centímetros,
la altura únicamente de este triángulo, como si no existieran los demás, sería de 10 centímetros. Y como les había comentado, aquí vamos a considerar que todas las apotemas miden lo mismo, entonces quiere decir que todas las alturas miden lo mismo. Pero ojo, les vuelvo a repetir, es la altura de cada una de las caras, no es la altura de toda la pirámide, son diferentes alturas. La altura de la pirámide es otro valor. Esta nada más es la altura únicamente de una cara, como si borráramos las demás. Entonces no se vayan a confundir con que esta también es la altura de la pirámide. No, son alturas diferentes. Esta corresponde únicamente a esa cara, no a toda la pirámide. Ya la altura de toda la pirámide corresponde a la altura junto con todas las caras. Pero esta nada más para esta única cara, como si borráramos todas las demás. Entonces, ya que sabemos eso, en la altura de este triángulo va a ser igual a su apotema de la pirámide, que mide 10 centímetros. Como habíamos dicho, todas las apotemas van a medir lo mismo, quiere decir que todas las alturas también van a medir lo mismo. Entonces esto es igual a 10 centímetros. Está bueno. Más o menos, me fui un poco checo. Con verde para diferenciarlo. Esta también mediría 10 centímetros. Y esta altura también mediría 10 centímetros. Entonces ya tenemos las bases y las alturas de cada uno de los triángulos. Vamos a calcular su área. Vamos a empezar con este triángulo. Triángulo 1. Triángulo 1 es igual a base por altura. Sería 20 por 10 sobre 2. Y esto es igual, 20 por 10, esto nos da 200. Entre 2 es igual a 100. Como todos estamos trabajando en centímetros, sus unidades son centímetros, pero van a ser centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos el área del primer triángulo. Vamos con el segundo triángulo. Es exactamente lo mismo. Triángulo 2 es igual a base 15 por altura 10. 15 por 10 sobre 2. Esto es igual a 150 sobre 2. Esto es igual a 75. E igual sus unidades son centímetros cuadrados porque todo lo tenemos en centímetros. Ahí está. Ya tenemos el área del triángulo 2. Ahora nos falta el de la tercera cara, el triángulo 3. Triángulo 3 es igual a base 12 por altura 10 sobre 2. 12 por 10 nos da 120 sobre 2 y esto es igual a 60 centímetros cuadrados. Y ese es el resultado. Ya tenemos el área de cada una de las caras laterales. Entonces el área lateral es sumar el área de todas esas caras. Entonces, área lateral es igual a, veamos, sería el área de la cara 1 más el área de la cara 2 más el área de la cara 3. Realizamos esa suma y tenemos el siguiente resultado. Área lateral es igual a, aquí esto es 135, 235. Como todos estamos trabajando en centímetros, sus unidades son centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos el área lateral. Ahora vamos con el área total. Para el área total necesitamos el área de la base. Área de la base. Entonces aquí nosotros observamos, recordemos el concepto de altura. Altura es una recta que va desde la base hasta su vértice opuesto. Como aquí nos está indicando cuál es la altura y está yendo de este lado a este vértice, quiere decir que la base sería esta. Por lo tanto aquí tenemos que la base es de 15 centímetros. Entonces 15 por su altura,
bueno, ese ya es un dato que nos dieron, por 5 sobre 2. Y esto es igual a 15, 30, 45, 60, 75. 75 entre 2. Y eso es igual a 37.5. 37.5 centímetros cuadrados. Y ahora, ya que tenemos el área lateral y el área de la base, ya podemos calcular el área total. Área total es igual al área lateral, 235, más el área de la base, 37.5. Realizamos esa suma y tenemos lo siguiente. Área total es igual a, ¿hoy cuánto es? Sería 6, 2, sería aquí 6, 272.5. 35 y 35, 70, 30, sí, 272.5. Como todos estamos trabajando en centímetros, sus unidades son centímetros, pero de área, centímetros cuadrados. Y este es el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. Aquí lo que hicimos en este último ejemplo fue aplicar la metodología general. En los ejemplos anteriores lo hicimos utilizando una fórmula abreviada para pirámides que fueran regulares. Esta fórmula es para pirámides regulares. Pero ¿qué pasa si tenemos una pirámide regular? Donde la figura de la base tiene diferentes medidas en sus lados. Ahí ya no podemos aplicar esa fórmula. Tenemos que aplicar esta, en donde tenemos que calcular el área de cada uno de los triángulos que forman cada una de las caras laterales. Y ya después el resultado lo vamos sumando. Y bueno, para el área total, pues le hacemos como ya sabemos. Calculamos el área de la base. Para eso necesitamos conocer el área de la figura base. Recuerden, estas dos que marqué así con rojo, solo son para polígonos regulares, para pirámides regulares. Como aquí no tenemos una pirámide regular, entonces ya no podemos utilizar esta, utilizamos la tradicional. Ya con eso calculamos el área de la base y ya después podemos calcular el área total. Entonces esta es la forma de calcular. Traté de incluir todos los casos posibles. Puede que haya más, por ejemplo combinación de los primeros con esto, pero en esencia es lo mismo, nada más se van combinando. Entonces les digo, traté de incluir algo general. Sí me quedó un poco largo el video, pero debido a que traté de meter algo general para que lo tuviera lo más completo posible. Entonces voy a dejar unos ejercicios para que lo practiquen, pero yo creo que se los dejo en una hoja para que la descarguen y así puedan trabajar ambos. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.